Dr. Abadie Consultorios Oftalmológicos es un centro de alta complejidad que cuenta con atención permanente y personalizada. Ubicado en la localidad de La Matanza, cubre todas las necesidades de la comunidad, contando con tecnología de última generación para tratamiento clínico y quirúrgico. Nos encontramos en Centro Oftalmológico La Ferrer. Vamos a hablar con su director, el doctor Alfredo Abadie. Doctor, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo anda? Muy bien, un gusto estar aquí. Doctor, vamos a hablar un poco acerca de todo lo que es el área oftalmológica que usted maneja, bueno, desde hace mucho tiempo, recibido y haciendo residencia en lo que fue el Hospital Argerich, ¿no? Sí, sí, exactamente. Y hace 30 años que estoy en la zona y bueno, me desarrollé, fui incrementando el área de atención, construyendo esta propiedad, Ajá. que es donde está sentada la actual clínica, ¿no? Sí. ¿Que estamos ubicados exactamente? En Pedro Miguel Obligado, 2896, esquina Casubi, Gregorio de la Ferrer. Aquí realizan alta complejidad. Sí, sí, bueno, en realidad los quirófanos los tenemos en Capital, Sí. y en la zona Vicente López, y ahí realizamos todo lo referente a cirugía de cataratas, cirugía con láser de miopía, hipermetropía, astigmatismo, y todas esas patologías oculares. Claro. ¿Qué son las cirugías más usuales que se dan? Son las cirugías más usuales, sí, Sí. sí, sí. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de cataratas, hablamos de el envejecimiento de las personas. Claro, en realidad, claro, catarata es en pacientes añosos. Si bien Claro. hay algunas causas genéticas, la mayor parte es pacientes añosos. Y bueno, y para ese tipo de cataratas nosotros tenemos varias opciones en cuanto a lo que es, hacemos la técnica más moderna, que es por facomulsificación, ¿Qué significa, doctor? que se hace una pequeña incisión de 3 milímetros y se saca el cristalino por extrayéndolo, ¿no? Ajá, Con líquido. Sí. Y después se coloca un lente intraocular por la misma incisión. Es un lente que se pliega para colocarlo dentro del ojo. Sí. Y en eso tenemos varias variantes de la técnica, que podemos colocar lentes para visión de lejos, Ajá. o podemos colocar lentes multifocales, que son para visión de lejos y visión cercana, y eso asegura entonces la independencia del paciente de lentes. Claro. Es El increíble. multifocal es increíble, claro. Es increíble porque con la última tecnología, sobre todo con lo que ha crecido el Claro. área oftalmológica, lo que se puede hacer hoy era impensable en décadas anteriores. No, esto era impensable, ¿no? Las técnicas han cambiado con el advenimiento del ultrasonido y el láser rotundamente, y bueno, Sí. y al aparecer también los nuevos lentes que tenemos, los nuevos lentes intraoculares multifocales también, porque asegura una visión de lejos y a media y cerca distancia, si no perfecta, casi Sí. perfecta, ¿no? Y doctor, ¿tiene esto resultado a largo plazo? Sí, 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 no, los resultados son a largo plazo, porque son de por vida las cirugías. Ajá. A veces puede haber pequeños defectos que, bueno, en el caso de la catarata se puede opacificar el lecho donde se colocó el lente, eso es muy común, pero se limpia con un láser externo una sola vez. Ajá. Y ya está. Es decir, que tiene una solución inmediata. Tiene una muy buena solución, pero para esto hay que hacer también un screening previo del paciente importante, porque hay que ver, a ver si de las cataratas tiene problemas de diabetes, de hipertensión arterial y de otras causas que puedan producir daños a nivel de la retina. Ajá. Entonces ahí ya estamos hablando de otros trastornos. Claro, que eso ya sería una complicación que no tiene nada que ver con la catarata en sí. Propia del paciente. Claro, Claro. Claro, del paciente. Y que al paciente se le explicaría qué es lo que tiene que hacer. Sí. Ahora, ¿qué pasa en ese tipo de pacientes, por ejemplo, cuando padecen una enfermedad como la diabetes? Bueno, en eso también estamos desarrollando, hacemos el tema intraocular de inyección de antiangiogénicos, se llaman. Ajá. El paciente diabético se caracteriza por tener mayor cantidad de vasos en la retina, vasos anómalos. Como el paciente tiene oclusión de vasos, el organismo trata de solucionar esto creando vasos anómalos para llevar la sangre. Sí. Esos nuevos vasos, que se llaman neovasos, se rompen y generan una progresión de la patología retinal hasta llevar a la ceguera. Claro. Pero hoy tenemos tratamientos con fármacos antiangiogénicos
que los inyectamos adentro del ojo y que tratan de retardar ese fenómeno de creación de neovasos. Por eso qué importantes son los estudios de rutina que Claro, uno debe hacer, claro. Esa periodicidad que uno debe cumplir justamente para no llegar Y a esa este periodicidad es importante, tanto ya sea en el paciente diabético, que esté con control estricto cada 6 meses de fondo de ojo, sí. y más aún si tiene otro tipo de patologías. Claro. Y después también el control de la presión ocular en las consultas y también del paciente glaucomatoso, que es el que tiene presión ocular crónica, que haga su seguimiento. Claro. Glaucoma, o sea, también lleva glaucoma la ceguera. También lleva la ceguera también. Glaucoma lleva la ceguera y en general se trata de pacientes poco colaboradores, porque como se lleva un tratamiento a largo plazo, sí, la adherencia al tratamiento disminuye. Entonces el paciente tiene que concurrir al consultorio para que vaya viendo su evolución. Ajá. Porque básicamente hasta que él detecta los efectos de la enfermedad, por ahí cuando los detecta ya está muy avanzado. Claro, porque por lo general son enfermedades muy silenciosas. Son enfermedades muy silenciosas, exacto, muy silenciosas, que aparecen ya cuando una parte de la retina está lesionada y sin posibilidad de volver atrás. Exactamente. ¿Qué pasa cuando la retina llega a este punto? ¿Es imposible retrotraerla, mejorarla? En una retinopatía diabética muy avanzada es prácticamente imposible porque sí, toda la retina es un tejido derivado del sistema nervioso central. Ajá. Y que tiene prácticamente nula posibilidad de regeneración en las células. Claro, de regenerarse. Las nuevas células, exacto. Doctor, cuando hablamos, por ejemplo, de la miopía, que es tan común, hoy se opera a cualquier edad, ¿hay que esperar que esto madure? En general se opera más o menos a partir de entre 22 y 25 años, pero dependiendo de las características del paciente, porque todo depende de los estudios previos que se realicen. Sí. En realidad, cuando uno trata a sus pacientes, no es aconsejable operar un paciente de primera vez, porque hay que tener por lo menos una estabilidad de la patología de un año. Ajá. Es decir, que no haya habido variaciones en el aumento del paciente. Sí. Porque entonces ahí sí podríamos tener mala respuesta de la cirugía, pero no por la cirugía en sí, sino porque al paciente le va a ir aumentando la intensidad de la miopía. Claro, pero también está que hay... El láser permite tratar hasta miopías de 6 dioptrías, 6, 7 dioptrías como mucho. Y luego tenemos los pacientes, la colocación de lentes intraoculares fáquicos, se llaman, lentes intraoculares de alta miopía. Sí. En los casos de miopías altas se aconseja no operar hasta los 30 años, más o menos, 25 o 30 años. Y bueno, y todo depende de los estudios previos, porque la córnea tiene que ser normal, una córnea sana, no enferma. Claro. Y bueno, y depende de todo el prequirúrgico. Todo el prequirúrgico, estudio, exacto. Claro, el prequirúrgico tiene que dar bien como para que el paciente se le puedan explicar las posibilidades que tiene y cuánto le va a durar este procedimiento. Sí. Que por lo general también son operaciones a largo plazo, ¿no? Son operaciones a largo plazo, pero tratándose de pacientes jóvenes acá es más difícil porque uno tampoco puede prever con el 100% de seguridad que esa miopía no le va a aumentar. Claro. Pero en todo caso hay que decírselo al paciente porque independientemente de eso siempre va a tener un aumento mucho más reducido que el que usaba antes de operarse. Totalmente. Doctor, por último, ¿la presbicia hoy tiene solución? La presbicia en realidad nosotros la tratamos, no tiene solución estricta, pero nosotros la tratamos con un método que se llama micromonovisión y que lo que hacemos es hacer una cirugía en la cual un ojo se opera para lejos y media distancia, que es el ojo no dominante, y el otro ojo para lejos y media distancia. Y así logramos tener una calidad de visión bastante precisa. Como un equilibrio, ¿no? Como un Entre equilibrio, ambos. claro, claro. Después están las técnicas de lentes multifocales. Sí. Eso también, pero todavía no hay una cirugía definitiva para la presbicia. Sí. Pero estamos como en camino, ¿no? Estamos en camino, sí, estamos en camino, sí. Ahora sí, por último, la rutina que debe llevar una persona común, que no tiene ningún inconveniente, ¿cada cuánto tiene que visitar el oftalmólogo y qué es lo que debe hacerse? ¿Qué tipo de estudio? Claro, igual los controles deben ser más o menos una vez por año o cada 2 años, dependiendo de la edad y de las patologías de base, llámese hipertensión arterial, retinopatía, todas esas cosas. Y bueno,
Lo importante es realizar una consulta completa en la cual el paciente tenga una medida de la presión intraocular y, si es posible, un campo visual, y el examen del fondo de ojo, ¿no? Y bueno, hoy lo que vemos mucho en la generación joven, los chicos, es que vienen con defectos visuales por el uso todo el día de tablets, computadoras, celulares. Todos vienen con problemas de cansancio visual. Claro, que en otras épocas no se veía. Que en otras épocas no se veía. Entonces ahora se está usando mucho lentes porque el paciente viene con cansancio, que en general eso se refiere porque al estar el paciente fijando constantemente una tablet o un celular, parpadea mucho menos de lo que necesita para parpadear. Y eso genera un cuadro de ojo seco. Entonces ahí es donde empieza la patología de base. El cuadro de ojo seco genera, al estar seco el ojo, defectos de visión y entonces se basa en eso más que nada. Hay que estar muy atento, ¿no? Hay que estar muy atento, se recomienda cuando uno usa todo el día computadora, cada 15 minutos mirar a la distancia, descansar la vista y distraerse un poco de lo que está haciendo. Es decir, que sacar la vista del monitor por unos minutos. Por un espacio verde o por Claro. Bueno, qué importante, porque esto no es masivo, doctor, ¿eh? No, uno no lo escucha habitualmente. Así que qué importante para una persona que está continuamente en la computadora, qué es lo que debe hacer, por lo menos para mantener una buena calidad de la visión. Para mantener una buena calidad de la visión. Claro, exactamente, muy bien. Estuvimos en Centro Oftalmológico La Ferrer, doctor Alfredo Abadie, gracias por habernos recibido. Una verdadera clase magistral, doctor. Bueno, le agradezco. Gracias, buenas noches. Centro Oftalmológico La Ferrer, Pedro Miguel Obligado 2896, La Ferrer, teléfono 4457-6881.